que nos comprende hoy. Es como escuchado sobre nuestra única esperanza que tenemos, que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Es una operación de rescate que el Señor realizará para tomar a su iglesia de este mundo perdido y llevarla al reino de los cielos. Vamos a hacer un paréntesis primero antes de conocer el tema principal y vamos a señalar las diferentes posiciones que tienen algunas denominaciones, porque creo que alguna de ustedes alguna vez habrá escuchado que el arrebatamiento va a ocurrir antes de la gran tribulación, en medio de la gran tribulación, después de la gran tribulación, y eso es lo que necesitamos de esperar, porque son dos técnicas que, si no lo ponen en orden, nos van a mantener en el concepto erróneo, totalmente desenfocado del cuadro de la Biblia. Ante todo, quiero decirles que el tiempo, espero que lo entiendan, porque es un tema demasiado complejo y demasiado mal interpretado como sabiduría humana hasta el día de hoy. Recordemos que nuestro maestro es el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 3:16, no sabéis que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Él es nuestro maestro. Él nos enseñará todas las cosas, como dice Juan 16:13. Nuestro Señor Jesucristo dice: Él tomará de lo mío y os lo dará a conocer, porque todo lo que el Padre mío y Él os lo dará a conocer. Y Él me glorificará. Quiero contarles primero de dónde viene la palabra arrebatamiento. La definición de la palabra es el término griego harpazo. El término latino piedra. El origen del término significa tomar abruptamente. Nosotros entendemos que para nuestro Señor Jesucristo nos está anunciando esta bendita esperanza, es para animarnos a que tengamos los ojos puestos en Él y no en posiciones sionistas advocadas simplemente a satisfacer interpretaciones de denominaciones. Las enseñanzas de Jesucristo sobre el arrebatamiento las vamos a encontrar primero que todo en la promesa de Juan 14, el discurso del Monte de los Olivos, en la parábola de las 10 vírgenes, en el acontecimiento del diluvio con Noé y en los días de Lot. Pero comenzaremos, para ir desplazando, comenzaremos desde el estudio de por favor. Vamos a leerlo lo más despacio posible para que cada uno de ustedes participe buscando en las Santas Escrituras el pasaje bíblico que les voy a indicar, y así todos aprendamos a buscar el palabra de Dios que va a nuestro bebé y a leerlo despacio para que el Espíritu lo guíe. La palabra de Dios no es encontrar todo en un solo lugar y explicarlo con palabras persuasivas de humana sabiduría. No voy a hablar de una clase y comenzar a hablar de esto. Lo que hoy que han dedicado muchas personas a través del tiempo solo para satisfacer sus oídos y que todos salgamos y digamos, está chévere. Pero vamos a la realidad bíblica, donde vamos a tocar algunas posiciones que han desviado a las ovejas y las han llevado a sufrir decepción, porque muchos de ellos han sido presas de sectas que se han aprovechado precisamente de su ignorancia bíblica. Quiero mencionarles antes de entrar a 1 Tesalonicenses 4:18. Yo voy a utilizar la Biblia Reina Valera de 1972 y una otra. Y les voy a hablar de una posición que tiene algunas iglesias que se llama pre-tribulacionismo. Si el término les parece, creo que me pregunta por favor, volverlo a ver. ¿Vale? Estas son algunas posiciones que tienen iglesia respecto al arrebatamiento. Se llama pre-tribulacionismo.
tribulación. O sea, antes de la tribulación. Definición. El pretribulacionismo enseña que la iglesia será arrebatada antes del inicio de la gran tribulación. ¿Cuánto pensé el 18? Vamos a entrar a la primera persona, dice cuánto pensé el 18, pero después de que veamos estos conceptos que tienen algunas especies. El primero es el pretribulacionismo que enseña que la iglesia será arrebatada antes del inicio de la gran tribulación. O sea, los 7 años finales de Cristo con esta interpretación de Daniel y Apocalipsis. Recordemos que también a la hora de la arrebatamiento tenemos que remitirnos al libro de Daniel. Si el libro de Daniel sería Daniel 12, porque el libro de Daniel, Daniel 12, que antes de Daniel, anda Daniel, sella las palabras de este libro es para el tiempo de fin. Y en el libro de Apocalipsis, el ángel le dice a Juan en Apocalipsis 20, no sellen las palabras de este libro. Entonces, Daniel es la llave para ver Apocalipsis. Esa postura que dice que vamos a hacer arrebatados antes de la gran tribulación se basa en lo siguiente. Cristo viene primero con su iglesia. Cristo viene primero con su iglesia antes de la gran tribulación. Luego ocurre la tribulación sobre la tierra. Después Cristo regresa a la iglesia para establecer su reino y liderazgo. No sé quién quiso decir esa posición. Si hay alguien que quiso esa posición. Luego la damos para él. Ahora le vamos a decir. Esa posición se llama el pretribulacionismo, antes de la tribulación. Enseña que la iglesia será arrebatada antes del inicio de la gran tribulación. Y nos dice que Cristo viene primero por la iglesia, luego ocurre la tribulación sobre la tierra, después Cristo regresa con la iglesia para establecer su reino y reino. ¿Alguien pertenece a esa corriente? O sea, la mayoría se identifica con él. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a ver. En lo personal, yo no me identifico con esa cuestión. Vamos a ver la segunda posición. La segunda posición se llama mesotribulacionismo. ¿Qué es el mesotribulacionismo? Sostiene que la iglesia atravesará la primera mitad de la tribulación. O sea, que la iglesia atravesará esa primera mitad de la tribulación. Pero será arrebatada antes de comenzar la parte más severa de la tribulación. Generalmente se celebra el arrebatamiento después de los primeros 3 años y medio. Y antes del arrebatamiento completo de la ira de Dios. Vamos a dejar muchos puntos claros en esta noche y le pido a los de Jesucristo que los alcance el tiempo, porque en verdad es muy fundamental que ustedes tengan muy claro estos conceptos. La tercera posición nos dice lo siguiente. La tercera posición la llamamos post-tribulacionismo. O sea, después de la tribulación. Y nos dice lo siguiente. El post-tribulacionismo afirma que la iglesia permanecerá abierta durante toda la gran tribulación. Esa posición post-tribulacionismo afirma que la iglesia permanecerá en la tierra durante toda la gran tribulación. El arrebatamiento ocurre al final de la tribulación. Inmediatamente antes del descenso visible de Cristo. En esta posición del arrebatamiento, en la segunda venida constituye prácticamente un solo momento. Para esta posición, el post-tribulacionismo, el arrebatamiento y segunda venida de Jesucristo es lo mismo. Para ellos no hay diferencia, es lo mismo. Veamos ahora la otra posición. Esta es la posición con la cual yo siempre he creído que siempre sucederé. En esta posición en la que yo me baso personalmente, se llama la ferida. ¿Por qué creen que se llama la ferida? A ustedes les han enseñado muy bien antes de la vida. A ustedes les han enseñado que
gran tribulación es el mismo que la ira, ¿no? Yo ya la ira. ¿Sí o no? Hace la palabra que crea que la gran tribulación es lo mismo que el día de la ira de Dios. Es lo mismo la gran tribulación que el día de la ira de Dios. Tiene que ser si quiere ese amor. ¿Qué opinas tú? Muy bien, tenemos el concepto, tenemos tribulación, gran tribulación e ira del Cordero. Lo que sí nos aseguró el Señor Jesucristo que está en 2 Tesalonicenses 5:9 es que la iglesia no pasará por el día de la ira. La iglesia no pasará por el día de la ira de quién. ¿De quién es el día de la ira? ¿De Dios el Padre? No, de Jesucristo. Es el día de la ira del Cordero de Dios. Dios le dio a su Hijo toda potestad o autoridad de convertirse en el juez de toda la creación. La primera vez vino como Cordero, que fue colgado del Padre. La segunda vez ya no vendrá como Cordero, sino vendrá a juzgar a la tierra. Por esta posición creída, nos dice lo siguiente: la postura creída enseña que la iglesia atravesará una parte importante de la tribulación. Eso es la escritura. Atravesaremos la tribulación. Pero será levantada antes del derramamiento de la ira de Dios. ¿Cómo les parece eso? Porque hay una posición acá que dice que nosotros, ya la digo, que nosotros vamos a ser arrebatados antes de la ira del gobierno. Que la iglesia no verá al anticristo, no verá al falso profeta, y por lo tanto no verá la persecución del anticristo contra primero la iglesia y luego contra Israel. Pongamos que no es el siguiente: el anticristo, cuando aparezca, perseguirá primeramente a la iglesia y posteriormente perseguirá cuando la iglesia ya no sea a Israel. Entonces dice que esta definición, la postura previa, enseña que la iglesia trabajará una parte importante de la tribulación, pero será arrebatada antes del derramamiento de la ira de Dios. Claro que sí, eso no va a haber los pasajes bíblicos por el contexto. Ella hace una distinción entre la persecución causada por Satanás, miren eso, la persecución causada por Satanás y el anticristo, y la ira divina. Recordemos una cosa, que el anticristo perseguirá a la iglesia. Él perseguirá a la iglesia. Luego perseguirá a Israel. Pero luego la ira de Dios se desatará sobre la tierra, no contra Israel, porque está en todo Israel, no es contra Israel. La iglesia ya no estará. Pero contra quienes se desatará la ira de Dios, entonces, si no es contra Israel, y la iglesia ya no estará. Ustedes son habitantes de la tierra desde hace 4 días. ¿Cuánto tiempo tienes acá? ¿Cuántos años? ¿Cuántos? ¿Cuántos años tiene usted también? ¿Sí? Usted es habitante de la tierra hace 30 años. Lamento desilusionar mucho. Ustedes no son habitantes de la tierra. Porque entonces sobre ustedes caería la ira del Cordero inmediatamente. Porque la ira del Cordero va a caer sobre los habitantes de la tierra en esto de Padre Jesucristo. Porque ellos son los seguidores de la justicia y del Padre profeta. La ira del Cordero viene sobre los habitantes de la tierra. Ustedes son habitantes del cielo. Porque ustedes son embajadores de Cristo. Y nuestra ciudadanía ya no es colombiana, ya no es estadounidense, ya no es británica, ya no es israelí, ya no es venezolana, ya no es de ninguna vez. Nuestra ciudadanía es la de Reino de los Cielos. ¿Por qué creen que el arrebatamiento se tiene que producir? Para llevarnos a unirnos a todos los que nos quieren y llevarnos a otros, a la patria celestial. Antes de la muerte, ¿por qué pasaremos por el tribunal de Cristo? Tenemos que ser juzgados, porque Dios es justo. Y luego iremos a la muerte. Pero es necesario el arrebatamiento para cumplir esta bendita promesa,
Por eso, por favor, presten la atención y vayan poniendo el orden en su mente. No somos habitantes de la tierra, para que cuando ustedes echen la moneda, el juicio va a traer sobre los habitantes de la tierra, no es contra nosotros, es contra los que viven en la tierra, pero que adoran a Cristo del paso por son los seguidores de la justicia del paso por. Nosotros somos llamados los escogidos o no, o como somos llamados los santos, los justos. Nosotros somos llamados los justos, los santos. Pero recordemos que tengan en cuenta esto, claro, por favor. Israel es llamado los escogidos. ¿Por qué estoy haciendo esta aclaración primero? Porque si no tenemos claro en nuestra mente esta precisión, cuando vayamos a ver la carta de Escritura, no vamos a saber dónde estamos parados, porque vamos a confundir el arrebatamiento con la segunda venida. ¿Recuerda lo de Mateo 25? Cuando el Señor dice que enviaré a mis ángeles a recoger a mis escogidos de los cuatro ángulos de la tierra con todo el espacio. Parece el arrebatamiento, Señor. Pero no es el arrebatamiento. Se refiere a que cuando en el libro de Lucas, creo que 20:21 nos enseña que Israel va a ser atacado por el anticristo y la ciudad santa de Jerusalén va a ser rodeada y atacada por eso. Ellos van a volver a ser dispersos por todo el mundo. El anticristo lo dispersará por todo el mundo, en todos los países del mundo. Por eso el Señor dice en Mateo 25, en la segunda venida, enviaré a mis ángeles a recoger a mis escogidos, pero no la iglesia, es Israel. Entonces, cuando escuchen la palabra escogidos, la palabra escogidos se refiere a Israel. Solo Pablo la utiliza una vez. Pablo la utiliza una vez para referencia a la iglesia, pero el resto del Señor, desde que expone el libro de Génesis a Israel, lo llama muy escogido. Eres su escogido. Digamos pantalla. Bueno, según esta interpretación que se llama pleina de las acuerdos por eso, los creyentes sufrirán persecución, pero no experimentarán la vida de Dios. Así que vayamos preparando, porque el mundo está cambiando a tal velocidad. Si saben que ya en la ONU hay un delito consultado al cual hemos hablado acá, y que tiene que obedecer todo el gobierno del mundo, que se llama el delito de odio. El delito de odio. ¿Por qué? Porque resulta que lo que pasó es que estaba a la ley. Si llega acá una pareja de una mujer y una mujer, y le dice que tiene que casar, y él dice no lo voy a casar porque la palabra de Dios es el gobierno. La autoridad europea no podría estar, como ha sucedido en Estados Unidos y en muchos países. Y así llegará, ya en muchos países está prohibido de llegar el evangelio a todos. Inglaterra arresta al gente. Estados Unidos, en algunas partes también, hasta que el mismo no ya tuvo esa ley. Pero debemos estar preparados porque no vamos a hablar con cuidado. Los elementos se levantan persecución, dice esta posición, pero no experimentarán la vida de Dios. Los argumentos bíblicos, vamos a estudiar de trabajo en un momento que sabemos a más público. La línea que vamos a manejar acá es la persecución de la iglesia, la persecución del anticristo, arrebatamiento, ira de Dios, segunda venida y milenio. Ese es el orden que vamos a manejar. Se lo repito, el orden va a ser el siguiente. Pues en esta línea aquí vamos a manejar. Primero, lo que es la iglesia para ser arrebatada. ¿Cuáles son los requisitos o condiciones que el Señor dijo para que pueda ser arrebatada? Yo siempre decir esto de la mano, no he tratado de decir esto. Aunque muchos cuando uno habla de eso dicen que uno es orgulloso, que uno es valioso, que cree que ya sabe todo eso. Pero resulta que el Espíritu Santo hablando a la oportunidad de que la palabra dice eso, que así lo llamarán. Pero hay que estudiarla todos los días para poder comprender la revelación del Espíritu Santo. Si yo tomo la Biblia y la estudio por una vez a la semana, no puedo ir a mirar que no me gusta predicar la palabra del Espíritu cuando yo ni siquiera tomo la Biblia en la mano. Entonces, ya aclarado esto, el siguiente paso es la persecución del anticristo. De la iglesia, muchos se quedarán. Pueden ser mi madre, mi padre, mi hermano, mi hermana,
Pero si no está fundamentado en la palabra de Dios, y si no tiene el Espíritu Santo, no está lleno del Espíritu Santo, se va a quedar. Entonces, ahí va a subir la ira del anticristo y la ira del Cordero también. Luego sigue, después de la persecución del anticristo, el arrebatamiento, que tiene una señal muy especial. Y si alguno la ve, se dará cuenta cuando llegará el arrebatamiento. No podemos decir que no, pero la señal sí. Luego sigue la ira de Dios. Y luego la segunda venida, y después lo maravilloso, cuando vendremos con nuestro Padre a reinar desde la hermosa Jerusalén, en cuerpos glorificados, y seremos reyes y sacerdotes para nuestro Dios desde Jerusalén. Recuerda que un día estaremos aquí como reyes y sacerdotes en cuerpos glorificados. Eso no lo puede. Ahora les voy a explicar otra posición. Esta posición se llama amilenialismo. Amilenialismo. Para mí esta posición es satánica. Lo digo sinceramente. Para mí es satánica. ¿Por qué? Porque niega mucho de las santas escrituras y hace que la oveja se equivoque y se desarme, que usted no piensa que el enemigo la haga y el no es de Dios, pues simplemente se va a perder porque si tú te vas a conectar al Señor y tuvo una oportunidad, pero comete la evidencialismo, él va a terminar de presentar esa bandera para el día de la vida, porque no podemos llegar nada de esa palabra, no le podemos quitar ni le podemos poner. Ella tiene un orden divino, y ese orden divino nos lo da el Espíritu Santo. Esta definición amilenialista dice: el amilenialismo sostiene que el reino de 1000 años mencionado en Apocalipsis 20, escuchen bien, no debe entenderse literalmente, no es caballero, sino debe entenderse literalmente. ¿Cómo lo debemos entender? Espiritualizándolo, cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice que es un reinado literal, así como lo estamos viendo aquí a nosotros. Pero ellos dicen que no, que es espiritual. O sea, de esto tiene una significación y es satánico eso. El Señor dice que es literal, Él regresará literalmente, Él regresará a los apocalipsis, por nosotros la iglesia, a reinar desde Jerusalén. ¿Qué dice acá? Mira lo que dice ellos: el milenio representa simbólicamente el reinado espiritual actual de Cristo. Para ellos el milenio es solo una simbología espiritual del reinado de Cristo. O sea, para ellos no es visible, para ellos no ya pasó, no pensaba en él. Entonces, es una gran falsedad, porque todavía el tercer templo en Jerusalén no está construido. O alguien ya sabe si el tercer templo está construido. Y salió una esa noticia, pero que yo sepa todavía no está construido, por lo tanto, no puede cumplirse la profecía que es la señal que dará comienzo al arrebatamiento de la iglesia. Dice lo siguiente: el periodo comprendido entre su primera y segunda venida, ellos lo entienden así. Ellos creen que el milenio del que estamos hablando literalmente, que se va a dar después de la ira del pueblo, después de la ira del pueblo, dicen que ese milenio fue cuando Jesucristo vive. ¿Y hasta dónde va? Dice que va hasta su segunda venida. Ese es el milenio, ese es el reinado milenial. Yo escucho que hay pasajes, yo escucho que hay abortos todavía, escucho que todavía violan, asesinan, secuestran, pero ellos dicen que Satanás está atado en la Biblia. Que porque Jesucristo, el reinado milenial, lo comenzó desde que vino hasta que venga su segunda venida. Y para ellos, esa es la verdad. Entonces, es una posición para mí satánica. No esperan un reinado de regalo literal de regalo. Ellos no lo esperan. Y el que no lo espera, no se espera por Jesucristo. O sea que su corazón no quiere a Jesucristo. Porque yo todos los días, cada segundo, espero a la presencia de Jesucristo. Y mi deseo es y sueño que regrese con él a Jerusalén, esté en Israel, a reinar con él a los sobrevivientes de la nación. Y después de todo eso, perdón, que ahora es milenio, donde todo va a ser regenerado. La gente viva va a vivir, cuando el niño viva, será el 120 años, y no, será la restauración de todo lo que no vimos.
y el enemigo ha destruido. Será el reino de la paz, el reino de Jesús. Ahora pecamos y ahora cuidado. Pero para eso estaremos nosotros delegados por los comunicadores. Nosotros no podemos morir ya nunca más, porque cuando vengamos con él, veremos con cuerpos glorificados como el de Jesucristo resucitó, que ya no son de carne y sangre y hueso, sino como de espíritu. Vendremos en el espíritu, porque ya prometió darnos un cuerpo como el de él. Por eso es importante la revelación. Pero porque estoy haciendo esta aclaración de todo, esto es un poco, porque soy un poco, muchos de ellos, perdón, que desvían la atención del hermano de la oveja que implica la expectativa falsa. Por ejemplo, esta expectativa falsa, ¿cuál? Uy, no, hermano, qué chévere, que tú vamos a ser arrebatados antes de que la Cristo aparezca. Es más que la iglesia no va a estar en ese momento. Menos mal que la iglesia no va a pasar por allí. Todos te dicen los Señor Jesucristo que la iglesia no debe pasar por allí. En ningún lado, no. El Señor señala que sí va a pasar por allí. Por eso les digo que hablamos los oídos y preparen los espacios, la palabra de Dios para Dios. Porque como es el mundo, la ley puede cambiar en un segundo. En un segundo el mundo puede cambiar. Mira lo que sigue diciendo esta posición. El milenio representa simbólicamente al reinado espiritual actual, dice el libro de Cristo. El periodo comprendido entre su primera y segunda venida no será un reino literal de vida. Enseña que Cristo reina actualmente desde el cielo, que Satanás no está restringido en cierto sentido, que la iglesia participa espiritualmente del reino. Mira, todo eso nosotros estamos acá como embajadores de Jesucristo. ¿Para que para entrar a ese reinado glorioso que es después de la vida del Cordero? No estamos en el medio valor. Al final ocurre que es en ellos que ocurre la segunda venida, la resurrección general. Si saben que el arrebatamiento se divide en dos partes. ¿Cuál es la primera de ellas? La resurrección de los muertos que durmieron creyendo en Jesucristo. Esa es la primera parte del arrebatamiento. La resurrección de las personas, de los hermanos y hermanas, que durmieron y luego la tumba, y luego la tumba, creyendo en Jesucristo. Y su alma será resurrección. Ya veremos eso. El juicio final dice él, y el estado eterno. Bueno, creo que tenemos algo de claridad en estas posiciones que les acabo de mencionar. Entonces, como no les enseñé a que no son de esta posición, creída del Cordero, vamos a comenzar entonces nuestro estudio bíblico ahora, ya después de haber esperado esta muerte. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Y dice de la siguiente manera. Ahora, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Dice Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los demonios, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son nosotros que no tienen esperanza de tu Pablo? Los que creyeron sin creer en Jesucristo los judíos. Los que creyeron sin creer en Jesucristo los judíos. Dice, esos son nosotros que no tienen esperanza. Pero mira lo que dice Pablo. Porque si creemos que Jesús murió, porque resucitó, así también traerá Dios Jesús a los que durmieron en él. Mira que es una esperanza también tan hermosa esta palabra. Mira la verdad, me llega el Espíritu. Mira lo que dice. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, como creemos en él, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
así también traerá Dios con Jesús a los que tuvieron en él. Bendito y alabado sea el Señor, porque yo sé que mi padre, mi madre, mi hermana, mi esposa están aquí y que algún día me veré con ellos conforme a esta promesa mía, porque ellos también van a ser arrebatados. Ellos también van a ser arrebatados. Mira lo que continúa diciendo. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor. ¿De qué es la palabra? Del Señor. Que nosotros que vivimos, acá hay los que viven dos grupos. Primero, los que durmieron creyendo en el Señor. Segundo, los que vivimos. No mencionó a todos los que no tienen esperanza, solo mencionó a todos. Dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, y habremos quedado para la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué significa? O sea, no nos adelantaremos a los que necesitaron que estaban dormidos o que llaman comúnmente muertos para la venida del Señor. Cuando yo resucite, nosotros no nos adelantaremos. Nos reuniremos al mismo tiempo. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Se entiende lo que Pablo está diciendo. Primero, hay un propósito, la resurrección de los muertos, o la resurrección mejor dicho, la resurrección de nuestros hermanos y hermanas que durmieron creyendo en Jesucristo nuestro Señor y que Él los levantaría con el poder de su Espíritu entre los muertos como Él fue levantado, trayendo su alma del reino de los cielos para que Juan ingrese a su cuerpo. Así haya sido tomado de su confirmada, pero para Dios no era imposible porque ella se convirtió en polvo, su cuerpo se convirtió en polvo, pero el Señor volverá a reconstruir esos cuerpos y esas almas entrarán en su cuerpo y entonces resucitarán. Estamos hablando de que esto será hecho a la velocidad de la luz. En una Biblia impresionante de ojo, aquí mismo el Espíritu Santo transformará ese cuerpo de carne y sangre en cuerpos espirituales, cuerpos como el de Jesucristo nuestro Señor. Por eso Pablo dice, luego nosotros los que vivimos, nos hayamos quedado, como nosotros en este momento, seremos arrebatados, o sea, tomados juntamente con ellos, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Esta es la gran diferenciación con la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿no? Esta fue la segunda venida, esta es la verdadera. Como vemos en acá, no va a tocar la tierra, sino que va a venir y se va a parar en las nubes, en el aire. Mira dónde va a estar. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. La segunda venida, ¿cómo caracteriza al Señor? Al monte de los olivos. Y el monte de los olivos se partirá en dos a de gran valle. Entonces dice, y así estaremos siempre con el Señor. Donde Él vaya, nosotros siempre estaremos con Él. Nunca nos separaremos de nuestro Padre. Donde vaya, estaremos con Él, glorificados sobre Él. Por tanto, acabo de decirles a nosotros en estas palabras, dice Pablo. Ahora quiero leerles algo que es muy importante que lo entiendan. Mucha gente confunde que la semana 7 de Daniel, ¿alguno ha escuchado la semana 7 de Daniel? Bueno, es una profecía que tiene que cumplirse donde se dará 7 años, los últimos 7 años, para que ocurran eventos como la aparición del Anticristo, luego de la aparición del Anticristo, la persecución de la Iglesia, la construcción del tercer templo, la persecución de Israel, la ira del Cordero, y el final de la regreso del Señor Jesucristo para entrar al reinado milenial. Quiero que entiendan una cosa, no es lo mismo tribulación, gran tribulación y venida del Cordero. Son totalmente diferentes. La iglesia pasará por la
iglesia debe pasar por la gran tribulación. Israel pasará por la tribulación también, la gran tribulación también para Israel. Pero los habitantes de la tierra pasarán por qué? Por la ira del Cordero. La ira de Dios, de Jesucristo, derramada sobre los que vayan rechazados. Pero escuchemos acá la diferencia que nos da Pablo en el mismo 1 Tesalonicenses 5:9, para que entiendan que el Señor no nos ha puesto a nosotros para ira, no para la ira del Cordero. Pero lo que dice lo siguiente, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que veremos aunque nos vamos, vivamos juntamente con Él. Para que vivamos juntamente con Él. Como vemos a este punto de sanidad, lo que acabamos de hablar sobre nuestros hermanos que duelen, pero duelen con esperanza. Ellos ya están felices y contentos. ¿Por qué? Porque saben que cuando eso se produzca, ellos ya van al reino de los cielos. Dichoso ellos, dichoso tu hijo, dichoso que es algo que va a adelantar. ¿Por qué? Porque ellos están en un lugar donde no están sufriendo lo que sufren esta tierra, sino están delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Están actuando partiendo por el mundo, están partiendo con nosotros. Su cuerpo está en la tumba, pero eso no significa nada. No pongan el sangre de la lata. Lo importante es que se ve como espíritu, como nuestro Señor Jesucristo. Quiero que vayamos ahora a Mateo 24. Vamos a Mateo 24. Mateo 24 es muy especial porque hasta el día de hoy a Mateo se le ha confundido dando la interpretación como si fuese todo para la iglesia, cuando en realidad Mateo es para el pueblo de Israel, pero hay una parte que sí nos interpreta nada. Y es Mateo 24 del 1 al 15. Entonces vamos a leerlo porque es necesario. Dice, el primer día de la semana, no, le hago desde el 13. Estaba viendo la Lucas. 24. Dice, puede recordar la profecía que el Señor dice acá, que es muy importante para entender sobre el levantamiento de importancia del tiempo, la vida de Dios. Ustedes han escuchado que dice la palabra, cuando tú eres predicado este evangelio, todo el mundo entonces vendrá a ti, ¿cierto? Pero el fin de qué? ¿Alguien sabe? ¿Tú sabes también? No, cuando se ha predicado este evangelio, el mundo vendrá a ti. ¿Has escuchado algo? Yo sí, esa es la posición. Pues no, el fin del mundo hay más alto del fin del mundo. ¿Quién dice que eso es una cosa? Pero no se refiere a eso. Se refiere a no, se refiere a lo siguiente. Quiere decir a la se acordó una cosa, el Espíritu Santo de su alma. Cuando Jesús habló del reino y se iba se acercaron sus discípulos para mostrarle los privilegios del reino. Respondiendo al dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará vivienda sobre tierra que no sea derribada. Jesús se había dicho 40 años después de que da esta profecía. El general Tito dijo que se vaciaron el emperador romano. Hace un sitio contra la ciudad de Jerusalén. Y por más de 2 años la sitio, y no le ha podido nada ni saber. Y las despensas que había al interior de Jerusalén iban por sus mismos emperadores. Y en contiendas entre ellos internamente también recibieron muchas de
despensas de comida. ¿Qué pasó? Después de los 2 años, el general logró ingresar y derribar todas las fortalezas de ellos e incendiar el templo. Y destruyó el templo. El templo estaba revestido de paredes de oro. Eso cayó sobre las piedras, muestra que el ejército romano, el soldado del ejército romano, agarraban piedras con piedras de oro. Exactamente como hizo el Señor, no tengo piedra sobre piedra sin que se cumpliera. Pero ¿por qué no haciendo eso? Es importante que lo entendamos. Cuando fuera predicado ese evangelio, todo el mundo no se vendrá bien. Es decir, que a raíz de ese momento, Israel inicia la diáspora del pueblo, que la diáspora de dispersión. Se dispersa por todo el mundo conocido en ese momento que era actual. Europa, África, Asia, Oceanía, pero América no se había descubierto. Entonces, ¿qué sucede? Se dispersan por todo ese mundo conocido. Cuando ya se realiza el primer viaje hecho por una persona que no se venía de un delincuente. ¿Quién era él? Solo los veíamos delincuentes, ¿cierto? ¿Qué falsedad tan grande? Porque ese es un obvio contra el pueblo de Israel. Pero resulta que los que venían en Armado con Colombo eran judíos que huían de la persecución de la corona española, el llamado separatistas, o sea, serbios. Ellos huyeron de allí por un camino judío. Y el Señor los trajo a esta nueva tierra. Llegaron a esta tierra que ellos no cometieron ningún cuando llegaron aquí. Los que cometieron los delitos que da la historia universal fueron los españoles que llegaron por oportunidad. ¿A qué me refiero con todo eso? Y ahí comenzaron los judíos a vivir sus vidas y en esta tierra donde fue dispensado. Pasaron 2000 años. 14 de mayo de 1948, por el Tratado de Banco, después de el holocausto nazi, las nacientes Naciones Unidas, porque las naciones, deciden entregarle el pedazo de tierra que siempre le había pertenecido y le habían por unos judíos internacionales. El imperio británico lo tenía controlado y lo entregó. ¿Qué pasa? Ese 14 de mayo de 1948 estaba a punto de cumplirse esta profecía. ¿Cuál es la profecía? Cuando fue predicado el evangelio por todo el mundo, entonces vendrá el Hijo. ¿Qué significa eso? Que cuando regresó Israel a Jerusalén otra vez, eso fue después de 2000 años. La profecía se cumplió después de 2000 años en el Evangelio. ¿Qué sucede ahí en adelante? Contemos lo que llamaremos 76 años aproximadamente, desde el 48 hasta el día de hoy. ¿Qué sucede? Ahorita ya estamos avanzando en la aparición del Anticristo de hace 79 años. ¿Por qué? Porque Israel tiene la misma profecía. El imperio de la bestia ya está. ¿Cuál es el imperio de la bestia? La Unión Europea. La que nosotros conocemos como Unión Europea. O sea que ya tenemos a todos los santos de Dios que quieren matar. Ya están pensando en luchar por proponer leyes para construir el templo. Yo hablo de Mateo 24, 15. Ya están luchando por que haya leyes que permitan la construcción del tercer templo. Segundo, la Unión Europea ya está allí. Si la Unión Europea ya está allí, ¿qué significa? Que el imperio de la bestia también está allí. O sea que tenemos dos elementos muy importantes. Israel, el imperio de la bestia, y tenemos un tercero. ¿Cuál es el tercero? La iglesia. La iglesia. El evangelio con la tecnología, la aparición de 1948 hasta el día de hoy, ha sido predicado en toda parte del mundo con una facilidad extraordinaria. Muchos de los que están aquí están consultando las páginas de todo. El que no la trajo, el que no trajo la Biblia física, hay que haber consultado en la tecnología. En la tecnología. Y ya se han juntado, yo no lo veo. Yo comparto palabra de Dios en mi perfil de la Biblia que tengo en mi teléfono. O sea que estoy todos los días trabajando con que la palabra de Dios sea llevada hasta los últimos niveles del mundo. Porque hoy en el internet, en WhatsApp, nos permite eso. Pues asómbrense. Y cuando fuera predicado el evangelio, todo el mundo entonces llegará a que no significa que de este mundo como sistema de cosas,
sino el fin del tiempo que el Señor nos da a la del enemigo. Y cuando veas esto, de cierto que diga la tierra por el cielo. Entonces, el Evangelio comenzó a ser predicado en el Caribe. Ya llevamos 2026 años predicando el Evangelio. Y hace 79, que Israel volvió a la prometida, y la tecnología de Dios nos permite predicar la palabra de Dios en cualquier parte del mundo. O sea que esto que dice el Señor, y cuando fuera predicado el Evangelio en todo el mundo, entonces vendrá la iglesia será arrebatada. A esto se refiere. Se refiere al arrebatamiento de la iglesia. No al fin del mundo. ¿Dónde vemos esto? Nosotros continuamos viendo en Mateo 24, estando sentados en la monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: ¿cuándo serán estas cosas? Y es una pregunta propuesta por tres preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad qué grande oscuridad. ¿Cuál fue la primera advertencia de Jesús? Mirad qué grande oscuridad. Todos nos perseguimos de ahí. ¿Vamos a ir hasta acá o si vamos a ir hasta acá? ¿Listo? Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a segunda de la licencia para que vean qué fue lo primero que dijo el Señor, qué fue lo primero que aprendió. Mirad que grande oscuridad. Pero ¿por qué ha dicho eso? Pero vayamos a segunda de Tesalonicenses 2 para que veamos a qué se refiere el Señor. Bueno, acá tenemos un Tesalonicenses 2. Dice lo siguiente. Dice: pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo hasta él, ¿qué está diciendo con respecto a él? O sea, que está hablando de la segunda venida y no de la arrebatamiento. Digamos que está hablando de la segunda venida hasta él y no de la arrebatamiento. Allá en la copa, dice copa, y no es grave lo que yo no tengo. No, yo no soy pastor, yo no voy a morir porque el pastor está aquí. No, mentira. Es que la venida de nuestro Señor Jesucristo se divide en dos fases. La primera se llama, la segunda venida. Se divide en dos cosas. La primera se llama arrebatamiento de iglesia. Luego comienza una secuencia de eventos que el Apocalipsis no lo tuvo como. Sí, la tribulación, ahí viene la gloria, ahí viene la iglesia de Jesucristo resucitado. Cuando venga a terminar con esa vida, a terminar con el anticristo, el falso profeta, se llama segunda venida. Pero ya van a ver con nosotros. Cada vez que los pecados son glorificados, son como espirituales. Pero la segunda venida, porque veremos su señal de viento ausente, veremos la señal del número que vendrá en una nube, y todo el mundo verá y los que les pasaron también. Entonces, esa es la segunda venida. Bueno, entonces, seguimos para. Y nuestra reunión con él. Nuestra reunión con él es lo que se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Mira lo que el Señor de Tesalonicenses nos está revelando. ¿Qué nos revela? La segunda venida y el arrebatamiento. Pero ¿qué tiene que ver con Mateo 24? Porque el Señor dice: mirad que la enseñanza. Esto es lo que tiene que ver. Para que el arrebatamiento de ella tiene que pasar esto en el mundo. Lo que el Señor nos está diciendo en Mateo 24. Que va a tener una noticia. Yo lo que digo. Os rogamos, hermanos, que no dejemos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña. No suena ese lugar de la primera advertencia del Señor. Mirad que nadie os engaña. Nadie os engaña de ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Quién no vendrá? Sin que antes venga la apostasía. ¿Quién no vendrá? Nuestro Señor Jesucristo. O
Primero tiene que venir algo que se llama la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Ya lo hemos visto. La apostasía es el griego que significa apostatar, que significa rebelión contra Jesucristo. Entonces, del interior de la iglesia, como pastor te habla mucho de su obra, se levantarán. No vamos a tener que poner a la que va a ir conociendo energías muy otras de la forma. Y también otros serán enviados desde afuera para regresar a su iglesia también a conocer el mismo Dios. Eso se llama apostasía. La apostasía es la rebelión de aquellos que nunca llevan 50 o 70 años sentados al lado suyo de la iglesia. Nunca se convirtieron en verdad seguro. Creyeron que eran creyentes, pero nunca lo hicieron con sinceridad y nunca entregaron el corazón al Señor para la comunidad. Entonces, esa apostasía debe pasar para que Jesucristo posteriormente venga. Porque, ¿qué pasa con esta apostasía? Mira lo que pasa, porque dice acá. Dice así, la apostasía, y hay una roca, y se manifiesta el hombre de pecado. O sea que la apostasía va a ser que pasa. Que se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? El anticristo. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto del mal. Tranquilo, no se preocupe. Él ya sabe cómo se levanta la mano, ya conocen hasta que conoce la Roma, tenemos todo lo que ella lo sabe. No lo saben que él está activo en el mundo. Y hay muchos anticristos. Y él ya sabe. Dice, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se siente el templo de Dios como los saben, los que creen en el amilenialismo. Aquí los quería traer. ¿Alguien cree en el amilenialismo? Que ya está ocurriendo el reino milenial de Jesucristo. ¿Alguien cree eso? Se anotan que hay diferentes posiciones que interpretan cuando los mileniales denunciar la condición de algunos antes de la ira del poder. Pero hay una posición de ellos que se llama amilenialistas. Amilenialistas quiere decir que no creen en el mundo literal que Jesucristo va a final desde Jerusalén, así como lo estamos viendo nosotros la iglesia. Si no, ellos dicen que es una simbología y que eso es espiritual y que eso no es aquí. Que Jesucristo lo usó a reinar desde la primera vez que vino hasta la segunda venida. Ese es un reino y ya está pasando. Que Satanás ya no tiene poder, la iglesia no tiene poder, solo vamos a ver la política. Pues estamos en eso. No estamos en eso. ¿Por qué no estamos en eso? Porque la palabra de Dios le dice a los amilenialistas lo siguiente. Él le dice a los amilenialistas, les dice, tanto que se siente el templo de Dios, como no se pasa el escudo de Dios. Ya está la opinión que se siente, ¿sabes? Porque si ya estamos en el milenio, el tercer templo tiene que estar construido cada segundo tiempo. Y el anticristo tiene que haberse presentado ya a segundo tiempo. Tiene que haber conseguido una iglesia. Tiene que haber construido la marca de cabeza. Tiene que haber llamado a muchos por todo nacional. ¿Eso ya pasó? No, o sea que los amilenialistas mienten. Entonces, tanto que se siente el reino de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Aquí estamos viviendo la primera advertencia de Mateo 24. Vamos a Mateo 24, 24. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se desviará. Esto se refiere nuevamente al pueblo. Si ustedes ven esa maldad, no se refiere a la gente del pueblo, a los que llamamos habitantes de la tierra. Así que no nos alegremos de que nosotros no, y aquellos sí. Porque resulta que acá está hablando de la iglesia. El amor de muchos se enviará. La maldad se aumentará también en la iglesia. Y el amor de muchos, tendencialmente, se enviará. Pues yo lo digo en carne propia.
Yo lo vi a mí me tocó pasar la etapa de mi esposo, de sufrimiento todo, casi solo. El pastor me acompañó y su familia. Pero a mí me tocó pasar eso casi solo porque a ninguno, a él también me acompañó con Pablo. Pero a ninguno más me movió el corazón. Ninguno más, tiene que ser nada. Si sufre eso, entonces ahí estamos caminando en esta etapa. Que sigue por todo el mundo. Va a ser que persevere hasta el fin, este es el asalto. ¿Qué está diciendo esto en esta posición? Que si no me esfuerzo, puedo ser salvo. ¿A eso es lo que se refiere? Muy bien, exacto. Perseverar en la oportunidad, pero sabiendo que va a estar siendo perseguido en ese momento. Entonces tendrá cada muchos de ellos ahorita veremos seguridad decapitados en un también. Entonces, va a ser terrible. ¿A qué se refiere todo? Más el que persevere hasta el fin es que será salvo. ¿El fin de qué? El fin de cada uno de nosotros en el momento que llegue la persecución. Si llega la persecución ya no me somete a sus cosas. Si a mí me quitan la vida ya, pues ya tengo el fin para mí, pero yo sabe que la salvación no se pierde. 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 Lo que pasa es que esto es un manifestado por muchos piensan y se apresuran y se preocupan que yo tengo que esforzar mi propia fuerza para ayudar a Dios a hacer salvo. Yo supe de la obra de Cristo de una y por una sola vez para siempre. Somos salvos por la gracia de Cristo Jesús. O sea que esta es la salvación cristiana dentro de la salvo de esa locura que estamos viviendo en ese momento. Recuerden que cuando vengan a Cristo, hasta estas criaturas sufrirán también. Entonces, Él no va a tener piedad de nadie. De la que siempre. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. ¿Ya lo que dice? Entonces tendrá el fin. El fin de como la decía, no el fin del mundo, sino el fin del tiempo de la iglesia por esta tierra. O sea que hay que vivir en la arrebatamiento. Acá se está refiriendo al arrebatamiento. Entonces tendrá el fin. O sea, vendrá el arrebatamiento. La que sigue por eso. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, ¿qué leemos ahora en segunda de Tesalonicenses? Mira lo que dice. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, ¿qué significa eso? Se lo voy a hablar en mis palabras castigas. Estamos aquí, en este mundo. De repente, se interrumpe la programación. Aparece allá en las pantallas el video de todo el mundo, el que estaba pasando. Y vemos, la iglesia está siendo perseguida, en Jerusalén están siendo arrestados también, pero el líder del mundo se dirige con el líder religioso del mundo, no con la religión del mundo, se dirige al tercer templo en Jerusalén. Cuando usted escuche que el tercer templo de Jerusalén ya está construido, ¿qué pasa por los familiaristas que van a llevar a muchas? ¿Por qué? Porque cuando escuchen en sus oídos que el tercer templo está construido y ellos hayan seguido su posición, se van a quedar de la Cristo de la piedad de ellos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando escuchen que el anticristo ingresa al tercer templo, que ya está el tercer templo construido, y que él ingresa al tercer templo, se llama la abominación desoladora. ¿Cuál es la señal que nos dirá el arrebatamiento? Está la vuelta del Espíritu. La abominación desoladora. Repetición de la cabeza, cuando escuchemos la abominación desoladora, ya se está cumpliendo, esa es la señal, no sabemos el día y la hora, pero la señal sí no la dejó Cristo. Cuando la Cristo ingresa al tercer templo y se siente en el lugar santo, y mira que los judíos lo adoren como Dios. Esa es la señal para que los que estemos en este momento sepamos que la iglesia va a ser arrebatada ahora sí en cualquier momento.
No es como está diciendo ahorita, ¿no? Que muchos predicadores dicen, el arrebatamiento no puede ver en cualquier momento. A ver, Dios creó el orden. Y si el creó un plan divino a través de la Santa Escritura, no se va a saltar de la capacidad. Su plan es tiene que cumplirse exactamente en el orden que él estableció. Y el arrebatamiento va a llegar el día, la hora y el lugar en que él lo estableció, no antes y después. Entonces, vamos para el siguiente. Entonces los que están en Judea vienen a los montes. ¿A qué tienes que hablar? Aquí ya no veo la iglesia. En el anterior, de Mateo 24:1 a 24:15 es para la iglesia. Entienda, es para nosotros. O sea que nosotros estamos aquí todavía cuando el anticristo esté actuando en el mundo, estamos aquí todavía. Y eso se llama que la tribulación. Nosotros estamos todavía aquí. Miren, mira lo que dice. Entonces los que están en Judea vienen a los montes. Esto es para el pueblo judío. Esto es para el pueblo de Israel. Porque Judea, ¿dónde es? Claro, cuando ellos vean el anticristo ingresó al tercer templo y le dicen, César los sacrificios y las ofrendas. Daniel 11:36. César los sacrificios y las ofrendas. ¿Qué sucede? Y ahora de aquí, no son judíos. Los judíos inmediatamente los rechazarán. Porque ellos son fieles a Dios verdadero, a Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y los rechazarán. Cuando él sea rechazado, va a lanzar todos los ejércitos del mundo, incluidos Colombia, todos los ejércitos del mundo, todos, absolutamente todos, contra Israel. Y será peor de los brazos más. Será mucho peor. Entonces, eso es la advertencia para el pueblo de Israel. Que huyan. El Señor tiene 3 ciudades preparadas en el desierto para ellos. Recordemos la profecía de Apocalipsis 12. El que esté transportando el cielo para tomar algo de su casa. Esa advertencia para el pueblo de Israel le permite que esté preparado no tome una decisión. Que estudie las Santas Escrituras y también oremos por ellos para que nuestro Señor Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo, hablar de sus corazones y muchos de ellos puedan llegar a la iglesia para ver sus testimonios en este momento un poco de la vida. Vean lo que dice acá. Ya hablamos de la apostasía, ¿no? Entonces vamos a ir acá. Vamos acá a Lucas 21. Lucas 20:21. Cuando el versículo 20. Esta es la profecía que necesitábamos ahorita. Miren lo que el Cristo va a hacer. Pero cuando vienes a Jerusalén, rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, nosotros en ese momento, cuando veamos que estamos aquí, que veamos el tercer templo construido, y el anticristo se levanta contra Israel, porque ya lleva tiempo persiguiendo a la iglesia, lleva aproximadamente 3 años y medio persiguiendo a la iglesia, se levanta contra Israel, se cumple esa profecía. Y aquí, la que sigue, por favor. Entonces los que están en Judea huyen a los montes y los que en medio de ella bajen, y los que estén en los campos no entren en ella. Hay que hablar de más del Señor en una parte con un orden diferente. ¿Por qué? Porque acá nos dice los que estén en Judea huyen a los montes y los que en medio de ella bajen, y los que estén en los campos no entren en ella. Entonces, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Aquí nosotros tenemos que ver algo. Vamos a tomar Apocalipsis 6:1.
Apocalipsis 6:1. Lo que quiero mostrarles acá es el recorrido que está haciendo la iglesia a través de la gran tribulación perseguida por el anticristo. Quiero tomar esa barrera que les han enseñado hasta el día de hoy, que la iglesia no pasará por la gran tribulación, porque llenarse de falsas ilusiones y de falsas expectativas y dejar de lado la palabra de Dios para no tener una palabra de Dios. Mira lo que dice. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira, a tu pieza o la guay. Igual. Y miré, y era un caballo blanco, y el que lo montaba en el blanco, y después le daba una corona y salió venciendo para vencer. Los testigos de Jehová, que supervisten la atalaya, muchos dicen pasaje bíblico y dicen que es Jesucristo. Ellos dicen que es Jesucristo, pero después cuando hablamos con ellos les digo, analicen las características de este pasaje con las características del personaje de Apocalipsis 19, son totalmente diferentes. Totalmente, este es un indicador, este es el anticristo, este es un indicador. Mi idea es que un caballo blanco, el caballo blanco representa la plataforma de la cual parte del anticristo para mí. Y el que lo montaba tenía un arco, o sea, viene armado y amenaza con utilizar su arma. Y después le da una corona, o sea, que viene dignidad, o sea, que es un rey. Y salió venciendo. ¿De dónde salió venciendo? Pero ¿de dónde salió venciendo? ¿De dónde salió venciendo? ¿Por qué dice salió venciendo? ¿No? Y se quedan ahí nada más. Se quedan ahí. Por favor, vamos al Apocalipsis 13:1. Para darle sentido a eso, venciendo para vencer. Dice Juan, me parece verdadera el mal. Les explico otra vez. El mal significa, según Apocalipsis 17:15, significa muchedumbre de pueblos, lenguas y naciones. Se refiere al mundo de la política, pero está hablando del mundo de la política. Lo que pasa es que ahora nos está escrito una simbología muy especial que solo es un punto de verdad. Entonces dice, me parece verdadera el mal sobre el mundo de la política. Y vi subir del mar, del mundo de la política, una bestia, o sea, un reino, que tenía 7 cabezas, 7 puntos, 7 reyes. Dice, y 10 sueldos, 10 reyes. Y en sus sueldos 10 diademas, de abajo y de abajo. Dice, y sobre sus cabezas un nombre de reino. Entonces, cuando leímos a la de la Apocalipsis 6, dice, salió venciendo. ¿De dónde salió venciendo? De este mar, este mar que es el mundo de la política. Y no podemos el mundo de la política reflejada en el día de hoy. ¿Dónde está la política que representa todo el mundo hoy? En el día de hoy. ¿Dónde? En la ONU. En las Naciones Unidas. Entonces acá se reúnen todos los políticos del mundo y debaten todos los problemas que tienen que ver con las leyes del mundo prácticamente. Y visualmente es más una bestia, o sea, de ese contexto político, de ese marco turbulento, surge la bestia que es el imperio. Y el imperio es la Unión Europea, que está muy terrible, pero se está fortaleciendo. Imagínense si les va a decir a un político que si Estados Unidos va a poner el pueblo europeo. Dice, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. El que sigue pasó como la bestia que viene semejante a un leopardo. Por eso les pido que lean la palabra, porque que no haya leído el libro de Daniel, aquí va a quedar un poco perdido. Aquí se está refiriendo a Daniel 7, donde nos habla sobre las 4 bestias o los 4 grandes reinos que han regido la tierra, ¿no? Las 7 cabezas también representan 7 reinos. ¿Cuáles son? Asiria, Egipto, Babilonia, Media, Persia, Grecia y Roma. Entonces, le dice a Juan que todavía falta que venga un octavo reino.
Ese es el anticristo. Pero también representan esas 7 cabezas, 7 montes. Esos 7 montes, donde dice que hay una mujer sentada. Esa mujer está rodeada por 7 montes. Pero esa mujer, qué curioso, lo dice el Apocalipsis 17. Miren cómo les estoy hablando. De saber que la mujer de todas las religiones también. Porque ¿qué dice la apostasía? ¿Qué es la apostasía? ¿Qué es la apostasía? A ver, ¿por qué tiene que ocurrir la apostasía? ¿Para qué? Bueno, recuerdo dice segundo Tesalonicenses, y no vendrá, sino Jesucristo, sin que antes venga la apostasía. La apostasía significa que venimos contra los enemigos de Jesucristo. Entonces, en la iglesia surgirán muchos anticristos que están compartiendo el camino dentro de la iglesia a su amo en Jesucristo. Entonces, ellos harán que su amo venga. Ellos harán que venga. Por esa rebelión lo traerán. Y miren lo que ocasiona todo eso. Él necesita un imperio. Ese imperio es la Unión Europea. ¿Dónde está? En Europa. De resumen, de ese imperio que surge, surgen 10 reinos. 10 reinos que harán el poder a él. Sacó el centro del chico de abajo. Del mundo de la política, ese banco que ven bajo la Apocalipsis 3. Pero ¿qué sucede acá? La bestia que viene a semejante a un leopardo. El leopardo es la tercera bestia que ahora al cielo, que es el imperio griego. En la época que Daniel recibió esta revelación. Y sus pies son poderosos, que no se representa a la segunda bestia, que es Media y Persia. Media y Persia. Y su boca como boca de león. Este león representa a quién? A Babilonia. Al reino de Nabucodonosor. Dice, y el dragón, ¿quién es el dragón? El dragón es la serpiente tipo llamada Satanás. Él es el dragón. El dragón, Satanás le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿De dónde salió venciendo para vencer? ¿De dónde salió venciendo? Hermanos, hermanos y hermanas, ¿cuál es tu padre? ¿Están aquí? Por una sencilla razón. Perdón, yo soy fuerte. ¿Dónde está escrito? Hermanos, ¿qué está diciendo la palabra? Salió venciendo el fortalecer de otro. Del mundo de la política, los vamos a del mundo de la política. ¿A quién venció? A la política del mundo para poder establecerse en el mundo. Era el Cristo. ¿Cuál es el problema? Pero antes mira lo que dice, antes dice, venciendo para vencer. Venciendo a quién? Al punto a través de la política, para establecerse como el gobernante de todo el mundo. Y para vencer a quién? ¿A quién se engañaron ustedes? A ustedes, para vencer a la iglesia. Necesitan cumplir la oscuridad, salir del infierno, manifestarse en la tierra para vencer a todo, tener un reino. Eso que ahora que le da autoridad, pero trae un fin. ¿Cuál es el fin? Para vencer. ¿Para vencer a quién? Pastor, ¿quién ha recibido un grupo? El siguiente grupo. No, en Apocalipsis 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en su cabeza. Muchos dicen que esta es la representación que hace el anticristo de una mansa muerte para fingir la muerte de su rechazo en el desierto, ¿no? Y así manifestarse a la tierra cuando resucite y toda la tierra queda maravillada. ¿A quién es maravilloso? Y se maravilló toda la tierra. Por lo tanto, ustedes no se maravillaron. Ustedes no se van a maravillar. Porque ustedes tienen el Espíritu Santo de ustedes, como yo. Porque el Espíritu Santo, nuestro Dios eterno, nos va a señalar que esa es una falsa resurrección. El versículo. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a esto. O sea que toda la tierra, estando nosotros aquí aún,
se convertirán a la religión de Satanás. Toda la gente se volverá de la religión de Satanás. Ahí lo dice. Y adoraron al Padre de Satanás, que había dado autoridad a la bestia, al anticristo y a su reino. Y adoraron a la bestia, al anticristo, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién como el anticristo? ¿Quién podrá luchar contra él? Contra ese pecado. El que es muy importante. También se le dio poca que hablaba grandes cosas y se le dio autoridad para actuar 42 veces. ¿Cuántos son 42 veces? 3 años y medio. Recuerden que la iglesia va a estar siendo perseguida en los primeros 3 años y medio. Casados por cielo y tierra colmada, sin piedad. Entonces, 3 años y medio, el siguiente pastor. Y abrió su boca de blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre. Por eso recuerden lo que yo les dije una vez acá. Cuando yo estaba en el hospital con mi esposa, una noche hubo un fuego que el Señor hizo una que decía: la iglesia se abrió al minuto. Ahora María, ¿cómo está? Dios lo bendiga. María, Dios lo bendiga. Dios. Por eso el Padre Santo dice: y todo lo que hagáis hacer en el nombre de Jesús. Si alguien me salta viendo con otra no es de calmar, pues yo lo bendiga. Por favor, eso es lo que dice el Señor mismo. Blasfemar de su nombre, negar su nombre. ¿Por qué? Porque además hablar de como este siglo. De su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Siempre hablará más de los que moran en el cielo. La reciben por su nombre. Ahora ¿quiénes son estos? Salió el cielo para vencer la tierra. A eso no lo que va a vencer. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Quiénes son los santos? Muy bien. Yo conmigo los usados de los santos que llaman. Dicen los santos. Justo, muy bien. Igual los redimidos. Muy bien. Entonces se dice: ¿qué tal con la gente? Guerra contra los santos. O sea que cuando nos dicen Apocalipsis 6:1, salió del cielo, es del mundo de la política, ¿cierto? Y para vencer, ¿cuál es su propósito? ¿Vencer a quién? A estos santos. Vencer a los santos. Y vencerlos. O sea, él va a vencer a la iglesia. O sea, que cuando la iglesia ya está, no va ni media, ni ya no hay nada que hacer como un mundo. Entonces, ahí sí viene la palabra bien. Mira lo que dice: también se le da un corazón de toda tribu, pueblo y lengua y nación. El pastor me dice que hablamos una pastor de. Vale, lo voy a terminar en el chicos. Vale, sigamos después. Mira lo que sigue, por favor, pongan cuidado. Por favor, atención. Y elaboraron todos los moradores de la tierra. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? Los moradores de la tierra son los que rechazaron a Jesús. Nosotros somos habitantes del cielo. Nunca eres habitante del cielo. El reino de los cielos, la animal de todos los que están por acá somos habitantes del reino del cielo. Allá que no hay peruano, no hay ecuatoriano, no hay boliviano, no hay nada de eso. No hay venezolano, nacionalidad. Ya no es eso. Nuestra nacionalidad es del reino de los cielos. Por ejemplo, si alguien habla con ustedes, va a decir que estamos locos. ¿Por qué? Venga, ustedes no entienden. Y después de la tierra, ya no es la tierra. ¿Cómo así es esto loco? Sí, yo estoy loco con Cristo, porque no te la dejo de la sí, exacto. Mira cómo está la característica que mencionó la hermana Teresa. Y elaboraron todos los moradores de la tierra. ¿Qué identifica a sus moradores de la tierra? Que su nombre no está siendo del libro de la vida del Cordero de Cristo del principio del mundo. El que no está escrito en el libro del Cordero que mismo al principio del mundo, no es de él. No tiene el Espíritu Santo y no es de Cristo. Por lo tanto, se perdió. Se perdió para siempre. ¿Por qué? Cuando el hermano Miguel, la hermana Teresa, la hermana Isabel, la hermana Miriam,
hermana Claudia, hermana Lucía, hermano Donald, la hermana Yolanda, todos nosotros recibimos para arrepentirnos de nuestros pecados y nos convertimos a Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Fuimos perdonados de nuestros pecados, lavados con su sangre preciosa y bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Y el Espíritu Santo ya pasó de estar alrededor de nosotros a vivir dentro de nosotros para siempre, no por un ratito, para siempre. Por lo tanto, estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y que nos espera en el próximo. Pero debemos estar perdonados. Si alguno tiene oído, oiga, ¿quién es el que permite esto en toda la iglesia? Bueno, el Espíritu Santo de Dios mismo. El Espíritu Santo también nos dice otra cosa. Si alguno tiene oído, oiga. Una cosa es oír y otra es escuchar. No es lo mismo. Porque aquí hicimos el ejercicio de oír hace un momentito. Cosas que se acababan de hablar hace un instante. Se acababan de hablar en un instante y ya como ninguno se acordaba. Ninguno se acordó de nada. Ninguno. Solo la palabra pregunta, pero ninguno se lo hizo. Por eso, para la próxima vez tenemos que para ahora hacer una obra, para ahora tener gracias a ella y para ahora el ambiente. Con su pastor. Gloria a Dios.